Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1. Saúl es un rey establecido por Dios y hay un momento en el que Samuel se equivoca porque Dios le da una instrucción y él no la cumple. Y parece que la instrucción es buena, parece que la instrucción que él no cumplió podría tener cierto toque de misericordia, pero delante de Dios decía que no debía haber hecho eso. Fíjate bien, en 1 Samuel capítulo 15 dice lo siguiente: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telahim de 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, porque no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Fíjate bien, Dios le había dado una orden. Le había dicho a Saúl que tenía que ir a hacer guerra en contra de un enemigo que había estorbado al pueblo de Israel cuando venían de Egipto. Los había estorbado y les habían hecho guerra. Había pasado algo tremendo en ese tiempo. Y entonces el Señor, cuando se levanta Saúl por rey, llega un momento en el que Dios le dice: destrúyelo. ¿Sabes por qué? Se oye muy cruel, que iba a destruir a los niños, iba a destruir a los adultos, que iba a destruir al rey. Se oye muy cruel y podemos pensar: ¿qué Dios tan cruel que destruye a los niños? La verdad es que esos niños iban a crecer viciados y llenos de maldad, e iban a hacer guerra después contra Israel y les iban a ganar. ¿Y sabes por qué? Porque la maldad y todo lo que se había envuelto en sus corazones de ellos estaría viniendo sobre Israel. Por eso es que Dios manda a que suceda algo, a que se quede, que se mate todo, que no quede nada. Pero había algo que había visto Saúl como bueno. Y sabes, él nada más vio lo feo y lo destruyó, vio lo menospreciable y lo destruyó, vio lo que pues no servía y lo destruyó. Pero habían cosas que él había visto como algo muy bueno, como las vacas. Había visto bien a tomar al rey y hacer misericordia con él.
Y todo esto tiene una figura bíblica que nos puede enseñar en nuestra vida a que así como a Saúl Dios le dijo que destruyera todo lo malo, Dios quiere que destruyamos todo lo que en algún momento puede ser un peligro para nosotros más adelante. Y él no lo entendió, él no hizo caso. Y entonces viene un momento en el que Saúl tiene que ser desechado por rey. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se ha levantado, ¿qué? Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amelec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, ¿qué dice? Lo destruimos. Fíjate bien, Dios le había mandado a que destruyera todo. Él, Saúl, al encontrarse expuesto a que había cometido un error, él agarra y le dice al Señor, ¿sabes qué? Lo que sucedió es que yo los perdoné para hacerle un altar a Dios y para que todas las buenas ovejas sean dadas al Señor. Y Dios dice, yo no quería eso. Yo quería que obedecieras. Yo quería que hicieras lo que yo te estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque yo te puse por rey. Y empieza a haber una serie de cosas en donde Dios habla a Saúl y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque no obedeció, porque no hizo lo que le dije, porque él trató de usar cosas, fíjate bien, trató de tomar cosas que no provenían de Dios para dar una ofrenda a Dios que no iba a aceptar Dios. Porque Dios dice más adelante, se complace Jehová tanto en que se obedezca como en los corderos engordados. En lo que Dios quería era una obediencia. Y todavía, fíjate bien, tanto a Saúl como a David cuando se equivocan les dice, yo te puse por pueblo en el pueblo de Israel, y si eso te hubiera sido poco, dice, yo te hubiera dado más. Imagínate qué tremendo es que Dios nos está poniendo en un lugar en donde Él pide, lo que pide es obediencia. Una obediencia que venga inspirada por el amor, no una obediencia porque tenga que ser así, porque tengo que obedecer. Por eso es que Dios nos hizo con voluntad, para que de nuestra propia voluntad, cuando vengamos al Señor y le digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero obedecerte a ti, nosotros podamos hacerlo con todo el corazón. Pero no así Saúl. Saúl se hizo un monumento, Saúl se dio la gloria al mismo, Saúl se volvió arrogante, Saúl se volvió una persona que deseó todo lo que Dios tenía para él, pero solamente para levantarse como un rey que iba a dejar historia en ese lugar. Y Dios no quería eso. Dios dijo, yo quiero que me obedezcas, Saúl. Yo quiero que quites de adelante de ti todo aquello que no te va a ser beneficioso para nada. A lo mejor se vea muy bonito, a lo mejor haya cosas que se vean muy lindas y que puedan deslumbrar a la vista, pero Dios dice, esas cosas son las que se deben de quitar, son cosas que se deben de arrancar. Y la vida del hombre tiene que tener esa parte de dejar lo que tiene que ser quitado, de arrancar del corazón todas esas cosas que la verdad no te van a servir para adorar al Señor. Un ejemplo, el carácter. Muchas veces nosotros tenemos que poner nuestra cara así. Es que si no me ven así, me agarran de su barquito. Y tengo que estar así, para que vean que tengo carácter. No, eso es tener una mala cara. De verdad, es tener una mala cara simplemente. Porque a veces te encuentras gente que anda todo el día así, pero son más nobles que el pan. De verdad, que son buenas personas.
Cuando las conoces dices, yo no te quería ni saludar, capaz que me pegabas una mordida y me dolía. Estabas mal. Decía un hombre que se llama Jaloma de allá de Tepito, decía que tenía cara de perro, dice. Pero si tú, siempre me decía, pero si tú vivieras donde yo vivo. Hijo, dije su nombre. Dice, si tú vivieras donde yo vivo, tendrías que estar así. Y la verdad, hasta cierto punto pudiese comprenderse. Pues vive donde era el lugar donde venden droga, donde hay prostitución, donde hay tantas cosas que dices de repente, con razón anda así. Dice, y si yo me hablando, dice, me van a sacar de ahí, brother. Y es una herencia que me dejó mi papá en mi casa. Y yo, bueno, pues entonces, o sea, está bien. Pero muchas veces pensamos que el carácter, trayéndolo al Señor, nos puede servir. Y con lo primero que trata Dios es con el carácter. Porque muchas veces nosotros tenemos un carácter a la vez hasta voluble. Y cuando nosotros el carácter lo metemos para tratar de servir al Señor, muchas veces no nos sirve. Porque Dios tiene un carácter y su carácter es amor. Dios es amor. ¿Sí? Él se enoja. ¿Dios se enoja? Claro que sí. Tarda mucho en enojarse. Porque dice que es lento para la ira el Señor. ¿Y grande en qué? Misericordia. Pero Él también se enoja. Pero en el carácter amoroso nosotros seguimos ganando. Porque cuando Él amó al mundo, dice que dio a su Hijo, ¿para qué? Para morir por nosotros. Y eso es algo tremendo. Entonces, Saúl estaba perdonando las cosas que aparentemente iban a servir. ¿Sí? Aparentemente iban a servir, pero que Dios le dijo, destrúyelas. No te van a servir. No te van a servir. Y entonces él no obedeció y de repente Dios pues me lo desecha. Pero fíjate bien, cuando le dice, Saúl respondió, verso 15, de Amalec las han traído, porque el pueblo, ¿quién dijo? El pueblo perdonó. Ahora dime tú, ¿quién mandaba? ¿El rey o el pueblo? Supuestamente. ¿Sí? Pero sí, mira, si tú te fijas ahí dice, el pueblo las perdonó. Pero la verdad, cuando empieza la escritura dice, Saúl perdonó. Entonces, ¿con quién se quiso cubrir Saúl? Con el pueblo, dijo, ellos tuvieron la culpa. ¿Tenía carácter? No. Era alguien que había llegado y había echado la culpa de lo que le había sucedido a él. Él se había equivocado y tenía que haber reconocido que se equivocó. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra que Saúl en un momento dado viene y dice, el pueblo les perdonó, y sabes, le dice, lo perdonó para hacer holocausto al Señor. Y dice el Señor, no me oíste. El Señor ya había visto las vacas que estaban gordas, ya había visto que estaban chulas las reses para hacerle una barbacoa al Señor ahí en el fuego y ponerle el sacrificio al Señor. Ya sabía que tenían buena sangre, claro que ya sabía, pero él dijo, no la quiero, no va a subir como un olor fragante a mí. Quiero que veamos una escritura, no pierdas esta parte, no pierdas aquí, déjale pongo aquí una hojita, no pierdas esta parte, pero acompáñame al libro de Malaquías, capítulo 1. Verso 7. Vamos a ver desde el 6, dice. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe, o acaso se agradará de ti, o te será acepto, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate bien, en ese tiempo los sacerdotes estaban al revés que este hombre. Le traían animales cojos, ciegos, o sea, le traían lo que le sobraba. Agarraban lo mejor y le traían lo que les sobraba a Dios. Y dice, ¿por qué hacen eso? El Señor les pregunta, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué me traen las obras? ¿Por qué me traen lo que les está sobrando? Y les dice a los sacerdotes, dice, me están deshonrando por esa razón. Y entonces, fíjate bien, si tú ves estas dos escrituras y las juntas, dices, bueno, entonces, ¿por qué se enojó? Entonces, ¿por qué se enoja el Señor si le estaban trayendo lo bueno? ¿Por qué se enojó con Saúl si le estaba trayendo lo bueno? Tenía cierta belleza lo que le traían, pero era malo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que perdonaron del rey de Amalec, Amalec se lo había ganado robándolo. Y agarraba, hacía guerra contra un pueblo y se lo traía, se robaba lo mejor y lo dejaba en su casa. Entonces, como Dios había visto eso, vino y fue con este hombre, fue el Señor con Samuel, le dice a Saúl, le dice, es que yo te dije que no lo hicieras. ¿Qué estaba más sucio? El holocausto de Saúl. ¿Por qué? Porque estaba haciendo de rober, estaba haciendo de lo robado. Entonces, cuando pasa eso, el Señor enseña que ese tiempo, cuando Malaquías toma a los sacerdotes y les dice, ustedes traen lo peor, y de aquel lado parecía lo mejor. ¿Por qué te quiero hacer esta comparativa entre Malaquías y Saúl? Porque muchas veces nosotros menospreciamos lo poco, pero es bien habido, pero delante del Señor está siendo bien visto. Muchas veces endiosamos lo mucho, y eso mucho el Señor lo ve mal, lo ve sucio, lo ve que fue tomado de algo de donde no debía de haber venido. Entonces Saúl estaba así, en esa postura. Llegó y dijo, yo voy a perdonar lo mejor y se lo voy a traer al Señor. Igual por ahí el Señor ve y dice, no, pues está suave, te perdono que no lo hayas matado. ¿Te parece? Pero no le podía hacer no podía darle una mordida al Señor. No le podía decir, Señor, acá bajita la mano, mira, ya viste bien el chivito que te vamos a sacrificar. Está bueno y tiene un buen de lana, Señor, agárralo, ¿no? ¿Qué onda? Y dice el Señor, no me gusta, porque yo te ordené, yo te dije que no lo trajeras, que lo mataras. Y dice, pero es que la gente, no, tú eres el responsable. La gente no es responsable, el responsable eres tú. Eso es para todos los que estamos en autoridad. Cuando somos, cuando la gente es patrón, cuando la gente es líder, el responsable eres tú. Si algo está mal, el responsable eres tú, el responsable soy yo. ¿Sí? Para los esposos, los maridos de la casa, cuando algo está mal, tenemos que aprender a tomar nuestra responsabilidad, tanto papá como mamá, ¿sí? No podemos echarle la culpa, ¿sí? Mira, de repente nosotros como esposos, llega el hijo, papá, ¿me das permiso? Ve y dile a tu mamá, y va con la mamá. Mamá, ¿me das permiso? Ve con tu papá. Y dice, ahora ¿a quién le digo? Pues mejor hago lo que se me pega la gana. ¿Qué les parece? Pues de todos modos no me dicen que haga. Entonces, ¿sabes una cosa? Lo que sucede ahí en ese punto es que tenía que tomar la responsabilidad Saúl y decir, yo los perdoné, Señor, porque yo creí que te podíamos haber hecho un buen sacrificio, me equivoqué. Y Dios le dice, es que yo me complazo en la obediencia, que es igual a un buen sacrificio. Fíjate bien, más adelante dice, verso 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínate, ese cuate que tenía ganas de fama, porque se creó un monumento. Ese cuate que tenía ganas de ser aceptado por la gente. De repente le dicen, ¿sabes qué? Ya no más. Nadie te va a aceptar porque ya no vas a ser rey. Ya no vas a reinar sobre Israel. Posteriormente, más adelante, dice la escritura que este hombre le dice a Saúl, le dice a Samuel, dice, ¿sabes qué, Samuel? Pero llévame a hacer un holocausto para que no me vea tan mal, para que la gente no me rechace tan pronto, para que no sepa que me equivoqué. Quería echarle, ¿cómo se llama? Quería cubrir el pecado que había cometido. Pero eso no estaba bien. Y Dios ya lo había rechazado. Pero ¿sabes algo? Lo que me impacta que es que Dios dice que el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios. ¿Sabes por qué? Porque la persona desobediente, dice la palabra, fíjate bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la ¿qué? La rebelión. Fíjate, ay papá bendito, perdónenme, pero ahí les va. Fíjate bien. Una persona rebelde es igual a una persona que hace brujería. Punto. Ahí lo dice. Una persona que viene y que dice, no, es que la brujería es del diablo y esto y el otro, pero no se sujeta a la autoridad puesta por Dios, es igual que bruja. Si cuando encuentres a alguien rebelde, así cuando tus hijos estén de rebecones y que estén teniendo rebeldía, voltea y diles bruja, no, o brujo. ¿Sabes algo? Dice la Biblia que una persona que es rebelde es como alguien que hace o que le gusta que le hagan brujería. Y es impresionante lo que está diciendo la palabra. Yo por eso cuando de repente Dios me dice, haz esto, Señor, no me gusta y no quiero, pero de verdad no quiero ser rebelde. ¿Por qué? Porque eso me convierte en una bruja. O alguien que le gusta andar meneando el caldero, decía una hermana, le gusta menear el caldero. Entonces, cuando tú veas a alguien rebelde, dile, no muevas el caldero. Entonces, ¿sabes algo? La palabra del Señor nos enseña que es como si hubiera estado haciendo brujería. Él pensaba que estaba haciendo lo padre delante de los ojos del Señor. Él pensaba que estaba trayendo lo mejor para hacerle un holocausto a Dios. Y el Señor le dice, eso es igual a brujería, punto, no lo quiero. La hechicería, la brujería era algo imperdonable, al igual que la idolatría. Y decía ahí, igual que los ídolos es la que dice, la obstinación. Una persona que es obstinada, que es terca como ella sola, que le dices, por ahí no, mira, te vas a tropezar, que yo así, Dios me gusta como soy, Dios me ama como soy, no quiere que cambie, quiere que sea la misma persona, quiere que sea rezongón, quiere que sea irreverente, quiere que sea cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, no se achaque nada, no se ponga chalecos que no le estoy dando, no. Entonces, fíjate bien, una persona que está con eso es igual que alguien que le gusta la idolatría. Bien sencillo. Alguien que está duro y duro y duro y duro es alguien que está con la idolatría. Ese tipo de personas, déjame decirte, que se andan peleando con san quién sabe quién y con quién sabe cuántos. ¿Para qué te digo? Yo respeto que cada quien, no es cierto. La verdad es que cada quien sea como quiera, pero la verdad es que hay gente que se la pasa peleando, ¿sí?, por los santos, cuando realmente son obstinados, son tercos, y cuando son tercos están haciendo idolatría. La terquedad es idolatría. Ser tercos, estar pensando en ¿qué es la terquedad? Es ser sabio en mi propia opinión. Sabio en mi propia opinión. Todo está mal. Que si el pastor se puso tenis para predicar, está mal.
Que si se limpió la baba, está mal. Que si el hijo del pastor Bueno, no, ¿para qué digo? Porque vayan a decir, sí lo hizo su hijo, y ya me lo están checando. Que si el hijo del pastor se durmió tarde, eso es del diablo. No, tenemos que aprender a no ser sabios en nuestra propia opinión, a entender la palabra de Dios. Este hombre fue tan sabio en su propia opinión que él dijo, yo sé que Dios me dijo que hiciera esto, pero es lo mismo, con permiso, yo lo hago. Yo hago lo que yo quiera, porque para eso me dio el libre albedrío. Sí, igual el libre albedrío es una oportunidad para pecar. Porque mira, para nosotros, lo que para nosotros es bueno, para Dios quién sabe. Porque para mí puede ser bueno el adulterio, para Dios no. Porque esa es una persona obstinada que dice, para mí es bueno esto, y si a Dios no le gusta, pues ya me cambiará cuando Él quiera. Para una persona pueden ser buenas algunas cosas. La obstinación nos lleva a ver las cosas malas como buenas. Lo bueno es bueno y se acabó. ¿Sí me explico? O sea, no hay de que hay cosas buenas que parecen malas. No. Mira, llega alguien que viene abrazando a una persona, ¿sí? Y llegan y no somos novios, ¿eh? Y, ay, mijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. No, o son buenas o son malas, punto. No hay de otra. A Dios no le gusta la mitad. La Biblia es clara. La Biblia le está diciendo, yo quiero que tú vayas y mates a todo lo de Amelec. Y dice, bueno, está bien, maté a todos, menos al rey y las chivitas, porque estaban muy ricas para hacerte un caldito, Señor. ¿Te parece? Y entonces dice Dios, no, yo te dije una cosa. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No, eran malas, se acabó. Ahí Dios le dijo, eso es malo. No seas obstinado, Saúl. Tu obstinación es como si fueras idólatra. Y también la desobediencia que acabas de hacer es como si fueras, ¿qué dice? Bruja. Vamos a entender que la rebelión y la obstinación nos hacen brujos e idólatras. Eso es la verdad. Luego te encuentras con cada gente que le dices, no, mira la palabra de Dios. Dios dice, no, pero también dice esto. Oh, ¿qué? Dice esto la palabra de Dios. No, pero también dice esto otro. Oh, mira, Jesús se topó con ese tipo de gente, con los fariseos. El Señor Jesús vienen y le dicen, a ver, Señor, Moisés permitió dar carta de divorcio. Y Jesús voltea y les dice, sí, pero por la dureza de su corazón. Y ellos aferrados por la carta de divorcio. O sea, sí, pero ahora ya no. Ahora ya no. Es que si no funcionó el matrimonio, dice el mundo, tienen derecho a divorciarse y buscar una nueva vida. Eso dice el mundo. ¿Qué dice Dios? Si se divorcia, quédese como está. ¿No dice así? ¿Sí o no dice así? Ah, no, pero es que, pastor, rebeldía y obstinación. ¿Hacia dónde nos hacemos? ¿A la obediencia o a la rebeldía o a la obstinación? No hay de otra. Hay una verdad. Y esa verdad nos lleva a entender que Dios desea con todo su corazón que nosotros no seamos como esas personas que Dios ha establecido como reyes, como sacerdotes de un hogar, y que la rebeldía y la obstinación nuestra nos lleve a perder ese hogar. Mira, la rebeldía y la obstinación hacen que los hogares se destruyan. La rebeldía y la obstinación hace que esos hogares se destruyan de una manera tan sutil que ni cuenta se da. ¿Sabe por qué? Porque llega el marido, un marido que alaba, que honra, que adora al Señor y que sabe cuál es la verdad, cuál es el camino, la verdad y la vida. Una mujer que ha sido llamada para ser ayuda idónea, pero de repente alguno de los dos se monta en su macho y dice, yo tengo la razón. Y la mujer dice, no, yo soy el que tengo la razón. Y entonces se encuentran enfrascados entre, no, la razón es esta, no, la razón es aquella. Y los dos se llenan de obstinación, de rebeldía, y llenan su casa de brujería e idolatría. Los hijos vienen y el papá les da todo para que lo acepten a él,
y para que lo idolatren a él. La mamá les permite hacer cosas para que la idolatren a ella y la acepten a ella. Y de repente están en un fuego cruzado los chamacos que no saben qué hacer. Los jóvenes, los niños están en un fuego cruzado en donde la mujer quiere ser más que el hombre y el hombre quiere ser más que la mujer. Y la casa llena de hechicería e idolatría por la obstinación y por la rebeldía de cada uno de ellos. Sucede que de repente el hijo se salió a la calle y se hizo como él quiso. Y preguntamos: Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué está así la situación en mi casa? ¿Qué es lo que yo hice mal? Dios seguramente te va a decir: una cosa has hecho mal, que llenaste tu casa de idolatría y de hechicería. Yo no consulto brujas, yo no tengo imágenes, no, pero hay obstinación y rebeldía, que es completamente lo mismo. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que aprender que los que quedan bailando en medio son los hijos, porque los hijos que regularmente tienen un corazón voluble se inclinan al mejor postor. La mamá los deja a las 10, qué mala mamá es. El papá los deja a la 1. Mi papá me dejó, con permiso. Papito lindo, precioso, maravilloso papá, tenga su beso. ¿Me deja llegar a las 2? Sí. Y la mamá: ¿por qué lo dejaste llegar a las 2? Son jóvenes, déjalos que se diviertan, no pasa nada. Y entonces los hijos se van con la idea de que mamá es el logro, cuando mamá le estaba poniendo un horario en el cual ellos, obedeciendo, estarían agradando a Dios. Pero como hay rebeldía y obstinación, uno quiere ser más que otro, uno quiere ser más grande que el otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa ahí? Nosotros aprendemos y entendemos que el problema empezó cuando dejamos que nuestro corazón sea rebelde y obstinado. Qué tremendo. Pero no, es más, yo ni conozco brujas. Levante la mano quien es rebelde. Véase en el espejo y va a encontrar una bruja. No, no es cierto. La verdad es que yo creo que es una palabra medio fuertezona, ¿verdad? Pero yo creo que es una palabra que Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Quién es obstinado, terco como él solo? Yo levanto mi mano, la verdad. ¿Sabe qué? La otra vez que me vi en el espejo, estaba así como Judas Tadeo. No, no es cierto. Dije: por obstinado, por terco. No, no es cierto. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo nada en contra de que mira, te soy honesto, yo no peleo en contra de ninguna situación. Yo lo que quiero es que la verdad de Dios se establezca en un corazón. Y nosotros, escucha bien, nosotros, al ser obstinados, al ser rebeldes, nos ponemos en una posición que, la verdad, los más afectados serán ¿quiénes? Los que vienen tras nosotros. De verdad, la casa, dice: una casa dividida contra sí misma no prosperará. ¿Y sabes qué es lo que divide una casa? El deseo de sobresalir. La esposa quiere sobresalir del marido y el marido de la esposa. De repente llegan los gritos, los sombrerazos, como se dice ahí, y de repente, cuando volteamos, estuvimos más preocupados en ganar popularidad con nuestros hijos que ganar respeto. Y los hijos nos ven como alguien popular y no como alguien respetable. Que cuando nosotros empezamos a ser personas, que empezamos a decaer, perdemos la popularidad delante de los hijos. Y los hijos ya nos ven como una piltrafa y dicen: se le acabó lo popular a mi papá y a mi mamá. Se acabó la obediencia y se acabó el amor, se acabó la honra. Y después los hijos levantan la mano en contra de los padres. Por ese motivo, porque los padres están peleando tanto entre a ver quién es el rey de la casa, a ver quién es el que manda. Y los chamacos están riéndose, haciendo una mesa, viéndolos a los dos pelear y diciendo: el que mando soy yo, porque ya los aprendí a mover. Ya aprendí que me voy con mi mamá, le hago la barba y me dice que sí. Y cuando me diga que no mi papá, me voy con ella y le hago la barba. Pero cuando me diga que no mi mamá, me voy con él y le hago la barba. Me salgo y que se queden ellos peleando y yo me voy a divertir. Y de repente los papás adentro se quedan con unas broncotas.
¿por qué dejaste ir al chamaco a tal hora? Ya ves que tenía que estar aquí. Pues es que te tiene que divertir. Y tú porque eres una amargada, una loca. Y empiezan las ofensas, y después empiezan los recordatorios familiares, y después de los recordatorios familiares llegan los golpes, y después de los golpes viene la situación en donde están todos sentados así, y llega el hijo todo ebrio y dice: ay, mejor me voy a la calle, en esta casa no se puede vivir. Y de repente todo se salió de control. Pero el hijo y el responsable de que todo eso estuviera pasando, al rato viene y dice: ya no aguanto a mis papás. Pues ¿cómo los vas a aguantar si primero los hiciste unos monstruos? Dime tú, qué tremendo es eso. Pero ¿sabes algo? Es porque ese espíritu de Saúl lo dejamos pasear en nuestro corazón. Dejamos pasear la obstinación y la terquedad en nuestro corazón. Dejamos pasear la rebeldía en nuestro corazón. ¿Por qué voy a hacer caso? Hombre, no. Están locos. La rebeldía y la obstinación hacen que un hogar se divida. Y te lo pongo en el hogar, porque las cabezas y las autoridades del hogar es el hombre y la mamá. Papá y mamá son autoridad siempre. Porque siempre seremos hijos. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Los hijos nunca dejarán de ser hijos, así tengan 18, 19, 20 y tantos años. Usted y yo seguimos siendo hijos, porque tenemos un mismo Padre, un mismo bautismo, un mismo Dios. El Rey de la Gloria es nuestro papá, de tal manera que cuando estableció una oración en donde toda la gente pudiera entender y unirse a esa oración, lo principal es que dice: Padre nuestro, estableciendo su autoridad, su señorío, su gobierno sobre la vida de nosotros. Pero la rebeldía y la obstinación muchas veces nos llevan a apartarnos de lo que la verdad nos está marcando, del camino del Señor. De verdad, la rebeldía y la obstinación son lo peor que puede haber. Porque mira, Dios nos ha dado gobierno y señorío. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Nos ha dado una autoridad tremenda para nuestra vida, para nuestros hijos, para donde quiera que nos paramos. Pero esa autoridad, cuando se empieza a encontrar a alguien rebelde y obstinado, al Señor le pesa como le pesó con Saúl. ¿Dije eso o nomás lo pensé? Entonces, ¿sabes algo? El Señor nos enseña que cuando un hombre, una mujer se vuelven obstinados y rebeldes, toda la autoridad y el señorío que le dio se arrepiente de habérselo dado. ¿Sabes por qué? Porque de repente llega y dice: aquí se hace lo que yo digo porque así lo manda la Sagrada Biblia. Y dice el Señor: no sea obstinado, porque a lo mejor lo que usted está haciendo está mal y tiene que corregir. No, que voy a corregir. Y ahora obstinado y rebelde. Y ya no nomás brujo o idólatra, brujo e idólatra, las dos cosas juntas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es tan maravilloso. Y Él dice: todo el gobierno que el diablo le robó a Adán, nos lo recupera en Cristo Jesús. Nos lo da ese gobierno, ese señorío. Y cuando nos da ese gobierno y ese señorío, el Señor nos dice: ahora cuídalo. ¿Cómo cuido ese gobierno y el señorío que Dios me ha dado? Quita de tu corazón la rebeldía y la obstinación. ¿Quieres que te sea sincero? Mira, muchas veces, y ayer les decía a los del discipulado, nos aventamos nuestros taquitos al pastor. Ahora soy pastor, pero también fui oveja. Y te puedo decir que también me aventé mis tacos al pastor. O sea, ¿por qué? Porque a veces no nos gustan las decisiones que el pastor toma. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta cómo piensa el pastor. Pero por mucho que yo le haya mordido una oreja, o no sé si un cachete, o no sé si un ojo al pastor cuando me estaba aventando mis taquitos al pastor, por mucho, yo le decía al Señor: perdóname, Dios,
ayúdame a no ser rebelde y obstinado. Y el pastor me podía hablar a la hora que fuera, y vente, porque no tengo llaves para abrir. Y ahí va yo: pastor, son las 12 de la madrugada, ¿cómo voy a ir ahorita a abrirle? ¿Podría ir a las 2, 3 de la tarde? No, es que yo me paraba a las 12 del día, entonces pues era la madrugada. No es cierto. Entonces tenía que ir, pero yo le decía: Señor, obediente, tengo que aprender a ser obediente, tengo que dejar de ser obstinado, terco. Con mis pastores casi nunca peleé, bueno, más bien nunca. Sí les decía de repente: oye, pastor, ¿no sería bueno hacerlo de esta manera? Porque podría yo haber tenido una idea, y le decía: pastor, sí, pero se podría hacer de esta manera. Y ellos me decían: pues chécale, pero si no, la haces de esta. Pero no era obstinado. Y si me decía: no, mejor hazla como yo te digo, perfecto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no había obstinación, porque yo no creía que yo podía hacer mejor las cosas que ese hombre. Porque si Dios lo puso ahí es por algo, porque Dios lo trajo. Y eso es algo que ese hombre que era Saúl no lo entendió. Le dijeron: mata a los de Amalec, y él dijo: no, porque la verdad el rey es buena onda. Es más, ¿no viste cómo se me quedó viendo cuando le iba a atravesar con la espada y cuando le iba a cortar la cabeza? Se me quedó viendo así como el gatito de Shrek, y pues me dio lástima y no lo hice. Y yo pensé que iba a ser mejor, yo pensé que iba a ser lo mejor, y no, pensó mal Saúl. Y la Biblia dice que la palabra del Señor es como un espejo. Y la verdad, cuando yo abro estas escrituras y las veo, yo puedo decir: esto le enchaleca bien a la comadre de mi mamá, o al hermano que se sienta siempre adelante, o al hermano que se sienta siempre atrás. Pero cuando yo aprendo a abrir la palabra y verla, y que Dios me dice: no seas obstinado, ni porque una persona obstinada es igual a alguien que es idólatra. Una persona rebelde es igual a alguien que hace brujería. Yo lo veo y digo: Señor, voy a meterme en tu presencia para que me enseñes en dónde estoy siendo obstinado, en dónde estoy siendo rebelde. Si usted en su corazón nunca ha tenido rebeldía, haga de cuenta que no vino hoy. Si usted en su corazón nunca ha tenido obstinación, ni se ha creído terco, pues haga de cuenta que no vino hoy, y tan felices como siempre. Pero si en algún momento encontró que en su corazón había un poco de terquedad, un poco de rebeldía, entonces dígale: Señor, gracias porque me lo haces notar antes de que me quites el señorío y el gobierno que me has dado. Gracias porque tú me lo haces ver antes de que yo cometa más errores, antes de que ya no pueda hacer, ya no pueda volver atrás, antes de que ya no pueda ser la misma persona que te ama. ¿Sabes algo? La palabra de Dios es para esto, es para cortar y arrancar dentro de nuestros corazones lo que no proviene de Dios. Hay gente que le da orgullo ser rebelde, porque le gusta ser Contreras. Bueno, no el apellido Contreras, sino contrario. Le gusta ser contrario a lo que Dios dice, a lo que la gente piensa. Le gusta. Hay gente que le gusta ser obstinado y te dice: es amarillo cuando es rojo, y se siente feliz cuando: ¡ay, qué rojo! ¿No entiendes? Si lo hice enojar, aleluya. Y se ponen felices. Pues sí, y harán enojar. Pero sabes una cosa: delante de los ojos de Dios, Dios lo ve como alguien que necesita ser transformado. Y Dios extiende su misericordia y su amor para poder bendecir, amar y honrar a esa persona. Recuerda una cosa: la idolatría. Dice: no podemos nosotros mentir ni errar, ni los idólatras, ni los brujos, ni los hechiceros. Nada más va a decir estas dos: heredarán el reino de los cielos. ¿Quieres herencia?
¿Quieres herencia? Aprende. ¿Quieres herencia? Cuando tú vayas a ser una persona obstinada, refrénate y di: voy a pensar bien si es mi sabiduría o es la sabiduría de Dios. Voy a pensar bien. Así que vamos a orar hoy al Señor de alguna manera. Yo quiero que tú puedas encontrar en tu corazón qué es lo que Dios está tratando de hacer. Porque esta palabra hoy, a lo mejor estoy siendo de alguna manera alguien que no me di cuenta y me volví terco. ¿En qué momento? ¿Sabes? Cuando somos niños, tu papá te dice: no, esto tiene que ser así. Y el niño chiquillo, sí. Pero nada más vamos creciendo. Mi papá no estudió, bueno, no es un ejemplo, mi papá dice: mi papá no estudió la primaria y él no sabe que 2 por 2 son 4. Entonces ya soy mejor que él. Empezamos a tratar de pensar que adquiriendo sabiduría del mundo vamos a ser más que esas personas que nos dieron la vida. Pensamos que porque yo tengo la oportunidad de recibirme de licenciado, yo tengo la oportunidad de recibirme de doctor, soy menos que esa persona que nada más cruzó hasta palitos 1 o primer semestre de kindergarten, ¿verdad? No, pienso que puedo ser más de aquella persona que no estudió. Pues esa persona que no estudió te ha dado todo para que seas quien eres hoy. Y nunca serás más que él, porque si algo eres, se lo debes a esa persona. Eso se los digo porque si creen que somos más que nuestros papis, pero la verdad es así. ¿Te das cuenta? Jamás seremos más que alguien. Debemos de quebrantar toda obstinación, toda rebeldía, porque eso no le agrada al Señor. Quiero pedir de favor a las personas que vienen por primera vez, si pasan a este salón,